¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. No sé si ustedes recordarán, hace ya algunos meses contactábamos con el autor por videollamada del podcast La España medio llena, una serie de audios, de grabaciones de podcast, que ustedes ya saben lo que es, dedicadas a esas experiencias diferentes, alternativas de éxito en la España vaciada. En uno de los capítulos se nos hablaba de Castilfrío, por esa comunidad energética, una apuesta común, también nacida desde el ayuntamiento, donde tenemos, por cierto, grandes amigos como Tomás Cabezón, y allí exponían esa experiencia de éxito. Pues bien, ahora los productores de aquella serie, La España medio llena, se han pasado al audiovisual, es decir, sonido e imagen, el más difícil todavía. Pablo Maderuelo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Gracias Iván. por acompañarnos. Hablamos del podcast. ¿Qué repercusión tuvo aquel podcast? Se dio a conocer esa experiencia de Castilfrío y también nos contabas entonces que en diferentes puntos están haciendo cosas muy importantes, ¿no? Pues la verdad es que la repercusión fue muy grande y todos los episodios que hicimos, que fueron 10 episodios de una serie especial para hablar de sostenibilidad, nos llevaron a ubicar el podcast entre los más escuchados de actualidad y sociedad, lo que nos dio un testimonio de que este es un tema que interesa y que interesa más allá de las fronteras de Castilla y León, de Soria, del que cada vez se habla más. Y yo me he ido dando cuenta de una cosa a lo largo de estos meses, más de un año y medio ya que estamos haciendo el podcast, que es que este tema no solo está en la agenda, sino que hay un deseo de cambiar un poco el discurso en distintas acciones, en distintos proyectos que estamos llevando a cabo. Hace poco hacíamos un evento en Segovia, en Cuéllar, en mi pueblo, y me decían al terminar qué ganas había de hablar un poco en positivo. Sí, porque lo hablamos ayer con el director de Soria Futuro, que recientemente cumplía 20 años, también una experiencia de éxito que ha generado más de 800 empleos, ha ayudado y respaldado a 24 empresas en todo este tiempo. Le comentaba, digo, a veces somos demasiado duros con nosotros mismos, solo vemos lo negativo, a veces solo sabemos quejarnos, y hay experiencias provechosas que pasan por delante como si nada, ¿no? Fíjate, el hecho de que Castilfrío creara esa comunidad energética de la que hablábamos hace algunos meses y que recogíamos en el podcast, le llevó a ser un pueblo pionero a nivel nacional en generar su propia energía. Y eso, joder, es muy importante, puesto que al final, de alguna manera, Soria, en este caso, está dando ejemplo de proyectos que se pueden llevar a cabo. Lo que pasa es que a veces, pues, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor y las dificultades que nos encontramos en el día a día, pues parece bueno, que es más fácil centrarnos ahí. Pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de convencernos a nosotros mismos de la potencialidad que tiene nuestro territorio, en este caso Soria, pero también Segovia, Zamora, León y el resto de provincias de Castilla y León. Bien, y ahora decía que se ha dado el salto al audiovisual a través de un documental que tiene 5 capítulos, Huellas en la Tierra. Vamos a ver un pequeño adelanto. El medio rural está vivo, es un espacio de oportunidades. Nos embarcamos en un viaje que nos conducirá por 20 historias de éxito que ponen de manifiesto que la sostenibilidad es un espacio de oportunidades a la hora de fijar población en el territorio. Hablamos de agricultura y ganadería, de energía, de movilidad sostenible, de nuevos nichos de empleo. Conocemos a Laura, a Lini, a Dara, a Elita, a Enrique, a María Jesús, sus historias que son las de tanta gente que nos rodea. Súmate a este viaje por proyectos que muestran el vínculo entre la sostenibilidad y el medio rural y ayúdanos a dejar huellas en la tierra. Una serie documental de Harman. La producción es de la empresa Harman, vosotros estáis también a través de Rural Beta, que además tenéis esa página web donde se pueden consultar
este y otros proyectos, ¿no? Efectivamente, nosotros creamos Harmon hace 2 años, es una empresa que se dedica a trabajar en temas de comunicación, de relaciones institucionales, a ayudar a las empresas en su posicionamiento corporativo, y teníamos muy claro, por la procedencia y la profesión de algunos de nosotros, que queríamos que la vertebración del territorio estuviera muy presente en toda nuestra actividad, aunque nos dediquemos a otras cosas en el día a día relacionadas con la comunicación, pero pensábamos que somos periodistas y que de alguna manera el estar alejados de la actualidad del día a día y con lo que todo eso supone de tener que estar pegado al minuto a lo que sucede, teníamos la posibilidad de reposar un poco las cosas y abordarlas pues desde documentales, desde acciones que nos permitieran poner el foco en este tema del que tanto se está hablando, pero hablando desde la potencialidad y, como acabamos de ver en el vídeo, contando historias positivas. Generamos hace algún tiempo ya un perfil de Twitter, este lo creé yo antes de la empresa, en el que recogemos historias y proyectos innovadores, y bueno, hace algunos meses miraba un poquito los datos y en el tiempo que hace que pusimos en marcha esa iniciativa había 4.000 tweets. Eso quiere decir que hay 4.000 iniciativas en positivo de las que podemos hablar, no solo en Castilla y León, sino a nivel nacional. Vemos un rostro muy televisivo como el de Marta Fernández, que tantas veces habrá entrado metafóricamente en sus hogares, en el mío también, pisando el terreno y conociendo y comunicando, ¿no?, como ella sabe, también estas experiencias. Efectivamente, Marta y yo somos amigos, hemos trabajado juntos en los últimos años en varios proyectos, y un buen día pues dije, voy a implicar a Marta en este proyecto de contar historias del medio rural de Castilla y León. Me puse en contacto con ella y le dije, ¿te vienes conmigo de viaje? Entonces hicimos un viaje en septiembre, que es el origen de este documental. Nos fuimos 5 días recorriendo toda Castilla y León. Marta es de Madrid, pero yo quería enseñarle nuestra tierra, quería enseñarle aquí en Soria, por ejemplo, San Esteban de Gormaz, donde estuvimos grabando, quería enseñarle otros puntos de Segovia, Pedraza, Cuéllar, Ondalvilla, también estuvimos en León, en Zamora, estuvimos en Villamayor, en Salamanca, estuvimos en Alba de Cerrato, en Palencia. Hemos recorrido más de 2.500 kilómetros en muy poquitos días, además, acompañado de un equipo maravilloso con 2 cámaras, un sonidista, un compañero de foto fija y una productora, y entre los 6 pues hemos podido hacer este trabajo que ha querido recoger, como contabas, en 5 episodios, proyectos en positivo que explican el potencial del medio rural en nuestra comunidad autónoma, y con un foco muy importante transversal en la sostenibilidad. Son 2.200 kilómetros, lo que habla de la complejidad geográfica de la región más extensa del continente europeo. 5 episodios con el hilo conductor, la sostenibilidad, ese respeto por el medio rural, o sea, no llegar y desembarcar con cualquier proyecto, sino que teniendo en cuenta lo que sucede, ¿no?, la casuística de cada zona, y es lo que se ha tenido en cuenta, por ejemplo, en San Esteban de Gormaz y en el Burgo de Osma, por ir acercándonos a nuestro territorio. Habéis estado con Javier Martín Olmos, gerente de Tierras del Cid. No lo vamos a desgranar todo, pero vamos a adelantar algunas de las cuestiones de las que se ha hablado. Y se ha hablado porque hay un informe de vivienda recién salido del horno, casi recién salido del horno, y Javier Martín Olmos, el gerente de Tierras del Cid, hablaba precisamente eso, de la falta de vivienda útil. La vivienda se ha revelado como uno de los ejes centrales cuando nos fijábamos solamente a lo mejor en las posibilidades de trabajo o en unos servicios a la altura de nuestras necesidades, ¿no?, o de la conectividad, que ha sido uno de los grandes elementos de debate en los últimos años, ¿no? La vivienda forma parte de ese puzzle, y sin vivienda todo lo demás es importante, pero no es determinante, todo junto. Claro, es obvio, ¿no? Nos ponemos mucho el foco en el trabajo, no hay oportunidades, no llegan fábricas, y la vivienda, porque la gente busca otras cosas. Luego también busca, pues, comodidad, que haya cierta vida, que haya cierto ocio, también naturaleza, también
un poco de todo, pero sobre todo vivienda, esa comodidad, después de estar 8 horas trabajando, pues que puedas desarrollar tu vida, ¿no?, en un hogar. Claro. Cuando estuvimos grabando, por ejemplo, estuvimos en un municipio de Segovia, que es Ondalvilla, estuvimos allí con la directora general de vivienda de la Junta de Castilla y León, con María Pardo, y nos enseñó una vivienda rehabilitada, que era la antigua vivienda del médico. Del proyecto Rehabilitar, ¿no? Del proyecto Rehabilitar, efectivamente. Y nos contaba allí la alcaldesa, aquí hay gente que se quiere venir a vivir, Ondalvilla es un pueblo bien comunicado, bueno, pues no pueden venir. ¿Por qué? Porque no hay vivienda disponible. En cambio, hay muchas viviendas vacías. Lo que pasa es que no están puestas en circulación. Entonces, al final, lo que trataba de explicar Javier en el documental y lo que recoge el informe al que hace alusión Javier es el potencial que tiene la vivienda como elemento dinamizador del medio rural. ¿Por qué ese potencial? Porque, por ejemplo, en los 32 municipios que comprende la zona de tierras sorianas del CID, estaba revisando antes los datos y hay 14.500 viviendas o 14.700, de las que 2.693 están vacías. Si esas viviendas se pusieran en circulación, no solo permitirían que nuevas personas se vayan a vivir a los entornos del medio rural en ese territorio, sino que además permitiría rehabilitar esas viviendas, dejar de estar algunas de ellas en estado de ruina o semirruina, y todo eso empezaría una rueda que puede poner esa en marcha. economía también con las empresas de reforma, las empresas de construcción, ¿no? Porque además ahí hay una potencialidad también de generación de empleo. Incluso las propias empresas, y eso también lo contamos en el documental con uno de los casos aquí en Soria precisamente, las propias empresas necesitan dar alojamiento a sus trabajadores, porque a veces fichan a gente que no vive en Soria o en algún otro punto de la comunidad autónoma, y esas personas o vienen con carácter temporal o necesitan un lugar al que ir a vivir. Vamos a escucharle, además también amigo de esta casa, Juan Carlos Miranda, director técnico de explotación de Nufri. Allí en la Rasa han habilitado las antiguas escuelas precisamente para los trabajadores. ¿Habéis rehabilitado esto que era un pueblo entero, por ejemplo, la escuela, para que vuestros trabajadores puedan vivir aquí? Correcto. Lo que hemos hecho es, este edificio que eran las antiguas escuelas, lo que hemos hecho es hacer pequeños apartamentos de 70 metros cuadrados, donde nuestros trabajadores, en la época de recolección, que es cuando más gente necesitamos, pues vienen aquí durante un mes, 2 meses o 3 meses, que es el momento de máximas necesidades. Sí que es verdad que cada año se queda más gente con nosotros, porque les gusta estar aquí con nosotros. Los edificios están muy bien, yo creo que están muy bien adaptados al entorno también, y están muy cómodos, entonces se van quedando con nosotros, son gente de otras nacionalidades. Claro, hay picos de producción cuando llega la campaña ¿Habéis de rehabilitado esto que era un pueblo? Pero también hay momentos en los que tienes que tener trabajadores, tal vez menos, necesitan quedarse. Pues ahí tienen ese alojamiento, ¿no? Alojamiento digno también, ¿no? Sí, estuvimos viendo las instalaciones, estuvimos dentro de esas antiguas escuelas y están pues muy bien rehabilitadas, están muy bien distribuidos los espacios y se ha hecho un trabajo magnífico. Entonces, al final, este tipo de iniciativas pues son las que permiten de alguna manera pues poner toda esa vivienda en circulación. Por lo tanto, pues las empresas, el identificar esas viviendas que se encuentran en estado de ruina o simplemente rehabilitar otras viviendas que se encuentran pues cerradas o que son segundas residencias, que tienen sistemas de calefacción muy obsoletos, muy antiguos y que se pueden rehabilitar para convertirse en viviendas más eficientemente energéticas, pueden ser herramientas para generar ese movimiento que tú decías en la zona y generar actividad. Eso es lo que tratamos de contar en uno de los episodios del documental, en el tercero, que es el que está más presente en Soria y que se ciñe precisamente a la vivienda. Hablando de la vivienda y de todas esas que están vacías, decías más de 2.000 vacías, claro, la familia, la gente se aferra, ¿no?, a esas viviendas, como parece muchas veces el nexo, aunque no habite, es tener esa propiedad, ¿no?
dejar los ancestros, cuesta al final despegarse del todo. Son viviendas que muchas veces son de muchos herederos, que son a veces 20, 30 propietarios de familias muy extensas. Antes las familias solían tener 7, 8 hermanos, ahora no, pero antes era muy habitual y por lo tanto hay muchos primos que han acabado heredando esas viviendas y precisamente porque son de todos y no son de nadie, al final se van deteriorando poco a poco. Hasta el punto de que en el evento en el que se presentó este informe del que habla Javier Martín Olmos en el documental, un evento que se celebró, yo creo que fue en septiembre, en San Esteban de Gormaz, la directora general de Vivienda dio un dato que a mí se me quedó grabado a fuego, que es que hay 200.000 viviendas vacías en Castilla y León. Estamos hablando de 2.000 aquí en estos 32 pueblos de tierras sorianas del Cid, pero es que estamos hablando de 10 veces más, no, de 100 veces más al revés en el conjunto de Castilla y León. Entonces, bueno, pues al final creo que de alguna manera esto hay que ponerlo en valor y todo este enfoque, todo este potencial de la rehabilitación es lo que nosotros queríamos, Marta y yo, abordar en el documental. Por cierto, ¿os sorprendió esa macroplantación de manzanas de Nufri? Algo impensable hace pocos años aquí en la provincia de Soria. Yo no sé si al final sacando algo positivo, extrayendo algo positivo del cambio climático, del cambio también de las temperaturas y también de la tecnología que se aplica allí, antiheladas y demás, cómo se ha llegado a convertir en un referente la producción de manzanas en la provincia de Soria, algo que los mayores jamás soñarían. Fíjate, yo no lo conocía, mi familia es de Ayllón y paso mucho tiempo en San Esteban de Gormaz, en el Burgo de Osma, voy mucho, me encantan. Y no conocía toda esa zona de manzanos que hay allí y cuando estuvimos grabando me pareció maravilloso. De hecho, fíjate, anécdota de rodaje, íbamos en 2 coches distintos y llamé al equipo y les dije, grabad estas imágenes, el cámara que no va conduciendo para ir tomando estas imágenes porque me parecía espectacular y además tal y como lo vas recorriendo por la carretera, era una sensación que nosotros queríamos transmitir y que queríamos que se viese en ese viaje ya audiovisual. Además nos encanta la experiencia de Nufri porque yo creo que es un ejemplo de una empresa que abre sus puertas más allá de la producción, pues hace sus rutas en bicicleta, sus rutas guiadas para todos aquellos visitantes que quieran acercarse a la plantación. Yo creo que todo un ejemplo de una experiencia de éxito y también diferente, como también son experiencias diferentes, sostenibles, las del resto de episodios, son hasta 5 episodios. La España vaciada, como se la llama, la España vacía, bueno, como quieran denominarla, ya nos cansamos muchas veces de estos epítetos, es receptiva a estas experiencias alternativas. Hablamos de la manzana, pero aquí muy cerquita en el rollo tenemos la experiencia de los frutos del bosque, los frutos rojos, con gran éxito también. Yo creo que se ha convertido en cierto laboratorio también para gente atrevida, ¿no? Yo creo que, por supuesto, que la comunidad rural es receptiva, somos todos receptivos, cada uno en su territorio, siempre y cuando se respete la cultura, la tradición y la situación o los hándicaps que tiene cada territorio. Yo creo que, como en todo en la vida, no se puede llegar arrasando y al final de lo que se trata es de hacer compatibles pues todos estos proyectos con los proyectos y las historias y los proyectos que ya están en marcha en cada uno de los distintos territorios. Pero fíjate, el día que estrenamos el documental, que lo hicimos en Pedrajas de San Esteban, en un cine que tiene 80 años de vida, que es un cine del medio rural de Valladolid, juntamos allí a bastantes de los participantes, son 25 a los que habíamos ido entrevistando en las distintas provincias. Y no solo fueron receptivos los unos con los otros y no solo el público salió encantado de conocer todas sus historias, sino que además ya se generaron las primeras sinergias entre ellos. Es decir, vimos que las cosas que estaban funcionando en un sitio eran una inspiración para otros y que algunos de los protagonistas de que habíamos grabado, por ejemplo en León, por ponerte un caso hipotético, se estaban intercambiando sus experiencias con otros de Segovia. Yo creo que ese es el gran valor de proyectos como este, poner el foco en todas esas historias, hacerlo de forma respetuosa con la tradición y con la situación de cada lugar y de alguna manera que sirvan para compartir. Supongo que esto es como la macroeconomía y la microeconomía, ¿no? Miras desde arriba las cifras, la España
vaciada, despoblada, ves la previsión de aquí a que acabe el siglo y España va a perder 17 millones de habitantes, según dicen, pues imagínense la España vaciada, pues nos vamos a quedar solos. Pero claro, eso son las grandes cifras, ¿no? La macroeconomía de la despoblación. Luego bajas al terreno y están esas realidades que hablan de esperanza, de optimismo, de muchas ganas por repoblar, del entusiasmo de la gente de los pueblos, ¿no? Claro, fíjate, historias que recogemos en el documental. César heredó de su familia unas tierras y está cultivando patata y garbanzo, lo está haciendo en ecológico y ha tomado el relevo de la explotación familiar. Pero es que su tía Elita, con los garbanzos de su sobrino César, está haciendo humus ecológico después de dedicarse muchísimos años a dar comidas en su pueblo, en Fuentesaboco de Fuentidueña. Ya tenía ganas de hacer algo un poquito más acotado y con el producto de calidad de su sobrino y ecológico está haciendo un hummus de distintos sabores que está funcionando muy bien. Pero no solo esos casos, también conocimos a Laura, por ejemplo, que tiene 1.800 gallinas tratadas con absoluto mimo en Alba de Cerrato, en Palencia, y que está trabajando con economía circular, desarrollando un proyecto desde cero. Ella no tenía una familia en la que sustentar su proyecto, pero hemos conocido sus historias y hemos conocido muchas más, no solo las de Nufri y la de Javier, sino que hemos montado, por ejemplo, a bordo de un vehículo eléctrico que hay en Valladolid, de una cooperativa sin ánimo de lucro, que tiene 3 vehículos situados en Valladolid. Tú lo coges, tú lo dejas y te vas moviendo de un sitio a otro. La importancia de la movilidad, ¿no? Que yo creo que aquí se ha intentado también poner en marcha esa forma de movilidad sostenible también, que genera, como lo denomináis vosotros, empleo verde, ¿no? Efectivamente, y todo eso hay que contarlo. Y los que yo paso parte del tiempo en zona rural, parte del tiempo en zona urbana por motivos laborales, pero los que estamos o están todo el tiempo en sus pueblos se dan cuenta y ven todas estas historias, porque son las historias de nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conocidos, de nuestros familiares o nuestras propias historias. ¿Qué pasa? Pues que son muy micro y que a veces en los grandes medios nacionales, pues como tú decías, el titular que al final queda es el titular macro. A mí hay una cosa que me fastidia mucho, que es cuando leo un titular y pone el 40% de las viviendas se encuentran mal, por ejemplo. Y digo, ostras, pero es que el 60% de las viviendas se encuentran bien. Y a veces nosotros mismos, y yo lo he hecho muchas veces titulando teletipos, nos vamos a esa parte más negativa. Yo creo que tenemos todas esas historias y tenemos la posibilidad de contarlas. Y ya te digo, desde la gran facilidad que te da la posición de no tener que estar todos los días contando lo que sucede al minuto, creo que teníamos la obligación de poder contarlo. Sin duda, pues vuelvo a esa entrevista que manteníamos ayer con Sergio Cabrerizo de Soria Futuro, que también hacíamos un balance más reposado de esos 20 años y ahondaba e insistía en la necesidad de ese hablar en positivo de la provincia, y yo creo que aquí tienen otro ejemplo. Todavía queda para 2023, pero también hay que proponérselo, ¿no? Hay que proponerse sacar historias interesantes, experiencias de éxito diferentes, porque yo creo que al final son las que atraen, y al final también a nivel nacional, sin ofender, hay cierto manoseo de la España vaciada, que muchas veces responde a modas, y claro, al final también hay ese riesgo de la España vaciada por aquí, la España vaciada en un anuncio, la España vaciada en una marca comercial, y claro, luego ya cuando pasa la moda, cuando pasa el boom, dejarlo de lado. Por eso es tan importante que sea un trabajo conjunto, que sea un trabajo coordinado en el que la marca o la moda no estén durante un momento puntual y luego se vayan, sino que haya movimientos sinérgicos, que la gente trabaje unos con otros, que se puedan compartir proyectos, que se puedan mostrar proyectos, que se puedan visibilizar y que se pueda contar todo esto. Nosotros es lo que humildemente desde esta posición hemos querido hacer, recoger todas estas historias, como hicimos en su momento en el podcast, porque, y esto lo hablaba un día con la gente de mi entorno, qué importante es esa posibilidad de mostrar imagen.
y demostrársela no solo a la gente que está en el territorio, sino a la gente de fuera. El día 29 vamos a hacer una proyección del documental en Madrid y ha sido un empeño que hemos tenido. Queríamos hacer la proyección en Madrid porque no solo queremos mostrar el documental en Castilla y León, queremos que lo vea la gente que está fuera de Castilla y León y que se haga consciente de todas estas cosas que están pasando, porque muchas personas van a los pueblos el fin de semana y creo que es necesario que vean lo que pasa de lunes a viernes, que son esos proyectos que contamos en el documental. Habéis iniciado, de hecho vais a iniciar una gira para ir proyectándolo. ¿Qué hacéis ahora, con independencia del de Madrid? ¿En cada zona, en cada provincia, proyectáis el dedicado a esa provincia? ¿Proyectáis los 5 de golpe? ¿Cómo hacéis? Estamos proyectando todo junto, hemos hecho un trabajo de recopilación de los 5 episodios, duran 1 hora y 20 aproximadamente todos juntos y los mostramos todos seguidos. Lo hicimos en Pedrajas de San Esteban el pasado 12 de noviembre, en el estreno que queríamos que fuera en el medio rural, y lo vamos a seguir haciendo en las próximas fechas. El día 29 estaremos en Madrid, pero seguiremos proyectándolo el día 3 de diciembre en Pedraza, en el centro Santo Domingo, lo haremos el día 10 de diciembre en Cuéllar, en Segovia, en la Sala Alfonsa de la Torre, el día 14 de diciembre en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, y hay otras proyecciones que estamos cerrando ya para después de Navidad. ¿No? En Soria espero que podamos proyectarlo muy prontito también, y me gustaría que podamos verlo también en la zona en la que estuvimos grabando, que es San Esteban de Gormaz, que como te digo, tengo ahí lazos familiares muy próximos y además es una zona que conozco mucho. Además un marco incomparable y un municipio que nos encanta también por esa tradición vitivinícola que también tocáis en una zona que es la mía, como es la Ribera del Duero burgalesa, en la Aguilera, que habéis estado en bodegas San Gabriel, ¿no? Que van abriéndose paso desde lo que era, sigue siendo un colegio que ha ido ampliándose con esa bodega exportadora incluso hasta China y ahora introduciendo siempre elementos innovadores, claro, ¿no? Fíjate, ese proyecto es uno de los que más llama la atención de todo el documental, me lo comentaron al terminar el estreno el otro día. En San Gabriel, en la zona de Aranda de Duero, lo que están haciendo es, como está calentándose globalmente la temperatura y cada vez hay más horas de sol y de calor, han puesto placas solares encima de la viña, de los vinos, de las uvas. De esa manera, ¿qué consiguen? Por un lado están generando energía solar y por otro lado están bajando la temperatura de los cultivos. ¿Por qué? Porque ahora en el corto plazo no se nota mucho, pero dentro de una serie de años, de varias décadas, se espera que esos territorios, esas tierras, queden inutilizadas para el vino, por el calentamiento global. De esa manera, ¿qué conseguimos? Bajamos la temperatura, nos ganamos una serie de años de vida útil de esas tierras y además estamos generando una energía renovable que no solo es para el centro San Gabriel, sino que además puede ser para un entorno delimitado de metros, ¿no? Entonces, al final, creo que es un proyecto que muestra esa capacidad innovadora de la que estamos hablando. Yo me acuerdo que cuando bajaba la temperatura, cuando helaba en las noches, saltaba la alarma y al hermano Balbino, que era gerente de la bodega, no sé si seguirá por allí, les saltaba la alarma de madrugada y se levantaba a prender un fuego para dar ahí a un molino para que diera calor y bajase la temperatura y ahora, por obra y magia de la tecnología, como van cambiando también los tiempos, ¿no? Y antes también estos viticultores, bodegueros, decían vamos a buscar sitios altos porque viene el calor, pero claro, ¿dónde dejas la plantación casi joven que tienes, no? Claro, pero fíjate eso que estás diciendo, lo importante que es. Todo eso se refleja en el documental porque lo que estás diciendo al final era una forma de hacer las cosas natural que se hacía antes, y lo que nos están diciendo y lo que nos decían todos los protagonistas del documental es: yo lo que quiero es volver a lo de antes, pero aprovechando las tecnologías que tenemos ahora, y eso está muy presente, ¿no? Todos esos trucos, todas esas ideas, todos esos mecanismos que de alguna manera antes estaban tan presentes y que ahora, pues por determinadas facilidades que nos da el día a día, lo hemos ido perdiendo y que algunas personas lo quieren recuperar. Bien, pues ya han conocido ustedes las fechas donde se va a proyectar. Esperamos la fecha de Soria, que seguramente será, como nos avanza
Pablo Maderuelo en San Esteban de Gormaz. Mientras tanto, pues esperamos. Después lo vais a colgar en alguna página web, se va a poder ver en más sitios, supongo. Se podrá ver en plataformas, todavía no puedo especificar en cuáles exactamente porque estamos en conversaciones, pero se podrá ver en plataformas seguramente desde mediados del mes de diciembre. Pero además, y nosotros hemos hecho este proyecto con vocación de dar a conocer todas estas historias, nosotros queremos ceder gratuitamente el contenido de este documental a cualquier entidad o a cualquier centro cultural de Soria, de Castilla y León, incluso de otros sitios, si tuvieran interés en proyectarlo. Simplemente tienen que contactar con nosotros, que a través de la página web de Harmon es muy fácil dar con nuestro correo electrónico, con nuestros datos, y nosotros les facilitaremos el material para que puedan ponerlo en aquellos centros culturales o en aquellas entidades que tengan interés en dar visibilidad a todas estas historias. Nosotros también, ya cuando pase por todos estos lugares, lo proyectaremos también aquí en la 8 Soria. Pablo, una última. Seguro que vais con el guión, Marta, tú, el equipo de producción, y luego siempre van saliendo más historias sobre la marcha. Esto es muchas veces inagotable, ¿no? Totalmente. O sea, el viaje fue maravilloso. Yo pienso que teníamos que haber hecho el documental del no viaje, que llamamos nosotros, que era el otro viaje, el que hicimos nosotros, el más personal, el más bonito, las cenas que teníamos con la gente en un co-living de Zamora en el que nos quedamos a dormir, la gente con la que hablamos, un falso entrevistado que casi entrevistamos pensando que era el entrevistado, pero no era el entrevistado y nos llegó a firmar todos los papeles como que era el entrevistado. O sea, historias hay muchísimas. Un balneario maravilloso de Zamora al que nos abrieron las puertas para poder rodar, la gente que nos íbamos encontrando, las facilidades, un lugar al que llegamos y nos esperaban 15 personas que nos quedamos muy descolocados. No sé, una cantidad de anécdotas muy grande. El viaje fue maravilloso. ¿Qué puedo decir de Marta? Es una profesional contrastadísima, que ha presentado informativos durante muchísimos años y, como decías tú, ha entrado en nuestras casas. Y luego, pues, el tener un equipo como el que hemos tenido, Alberto, Gonzalo, Lucía, José Luis y Quillo, que han sido nuestros compañeros de viaje, es sin duda un privilegio. La energía que trae un equipo lleno de gente con ganas y además algunos de ellos de las ciudades que iban conociendo el mundo rural a través de este trabajo. Para mí ha sido una experiencia buenísima, profesional y personal, y estoy deseando hacer una segunda parte o repetir o hacer otra cosa similar, desde luego. Pues bien, escuchando a personas como Pablo Maderuelo con este trabajo que nos ha presentado hoy, Huellas en la Tierra, esa serie documental que también hace escala en la provincia de Soria, en San Esteban de Gormaz, en el Burgo de Osma. Tal vez hay que ir repensando aquello de la España vaciada y darle otro nombre, la España de las ilusiones renovadas, por ejemplo, ¿no? Que yo también creo que es importante por seguir hablando en positivo, ¿no? Y no dibujar un aspecto tan desolador. Efectivamente, yo creo que al final todos somos parte de un mismo país, todos somos parte de lo mismo, todos tenemos que tener las mismas oportunidades y yo creo que de lo que se trata es de poner en valor que hay pueblos más allá del viernes, sábado y domingo, que hay pueblos de lunes a jueves, que hay muchas historias, que hay muchas cosas que se están desarrollando ahí y que, como nos fijamos más en la parte más de ocio, más turística, más de fin de semana, no se ven tanto. Y yo creo que es importante enseñarlas para que la gente simplemente conozca las oportunidades que hay y decida. A lo mejor hay gente que quiere vivir en una ciudad y hay gente que quiere vivir en un pueblo. Yo, cuando tenía 18 años, me tuve que ir a estudiar a una ciudad porque pensaba que era la única opción que tenía. Quizá hoy, con las posibilidades que nos dan las universidades a distancia o con las posibilidades que nos da la tecnología, me lo hubiera planteado de otra manera. Y al final simplemente se trata de poder elegir. Pues seguro que a través de este trabajo muchos se lo piensan. Pablo Maderuelo, quedamos a la espera de saber cuándo se va a proyectar aquí en la provincia de Soria, como dice, seguramente en San Esteban. Muchísimas gracias por esta inyección de entusiasmo, de ánimo que nos hace falta, y felicidades por el trabajo, por lo que he podido ver. Pues son experiencias muy positivas, y ojalá también los medios de comunicación, que vivimos tan esclavos del día a día, tuviéramos tiempo, ¿no?, para hacer ese trabajo más reposado, con más calma,
como han hecho desde Harmon. Pablo Maderuelo, muchísimas gracias por acercarte hasta aquí, hasta la provincia de Soria. Yo siempre que pueda aquí estaré y muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y por el apoyo. Muchas gracias. Vamos a hacer nosotros un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta en Punto de Encuentro.